Saludos a todos. Hoy en Cápsula de Historia vengo a hablar sobre la crisis del gabinete de Luis Muñoz Rivera en 1899. Así que quédate ahí para que conozca un poco más de historia de Puerto Rico. Este es Samuel Rosario y este video es para todo boricua que le gusta el chinchorreo, las alcapurrias, las playas y el volar para Orlando, Florida. Sin más preámbulos, empecemos. Y volvemos a los canales de Puerto Rico Provincia TV. Gracias por sintonizarnos y por estar viéndonos. Hoy vamos a hablar de un tema que es que son tantos temas que no se hablan en Puerto Rico, que tienes que ir a una universidad y quizás allí te lo hablen, que es el tema de la crisis del gabinete de Luis Muñoz Rivera. Muchos de ustedes sabrán, pero ¿qué es esa crisis? ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo otro? ¿Qué sé yo? No entiendo. Es una crisis que hubo después del Tratado de París. Hoy vengo a hablarle de eso y vamos a usar, como anteriormente en otros videos hemos hecho, el libro de José Trías Monge, usarlo de referencia, porque este libro es un libro muy buenísimo. Es un libro que se usa en las universidades de Puerto Rico cuando vas a estudiar la historia constitucional, leyes, sociología, política, historia como tal. Tú lo utilizas, lo utilizan, te lo piden que lo compres y que te lo estudies. El volumen que estamos usando ahora es el volumen 1. Es un volumen muy bueno, tiene muy buena información. Quiero aclarar esto antes de ir en contexto. José Trías Monge fue popular. Yo creo que lo he mencionado en otros videos, pero lo voy a mencionar de nuevo. Él fue popular, pero eso no significaba, o eso no significó, que porque fue popular, la historia que él está narrando y está contando en estos libros está tergiversada o está oculta. No. La verdad no se identifica con ningún partido político. Porque si tú miras la referencia que Trías Monge utilizó, colaboran con la verdad histórica. O sea, no son comentarios así que él habló, tergiversó la historia y punto. No. Él da referencias buenas, referencias genuinas de archivo que tú puedes colaborar con lo que él está diciendo. A mí eso no me hace mella que digan que fue popular. Pudo ser de Marte, si él pudo ser un extraterrestre. A mí, él fue el juez supremo y con eso es suficiente. Para tú llegar a ser juez supremo, tú necesitas tener mucho mérito y mucho conocimiento en historia y conocimiento en leyes. Y fue un hombre brillantísimo. Yo me acuerdo de eso cuando yo era niño. Vamos a empezar, pero primero vamos a unos anuncios que me están diciendo que vayamos. Cuando vengan los anuncios, empezamos con la lectura de este libro. Así que, quédense ahí. Cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. La voy a izar al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y de afecto
Lo que sucede es que hay una enajenación histórica en Puerto Rico, donde nunca se ha hecho una relación verdaderamente real de la historia contra España, Estados Unidos y Puerto Rico. Un periodista llamado Salvador Brau, y Salvador Brau cambió completamente la historia de Puerto Rico. Yo pienso que el sistema educativo de Puerto Rico está manipulado. Está manipulado de cierta manera en donde se nos quiere enseñar lo que el sistema quiere, no la verdadera historia de Puerto Rico. Sencillamente que casi el 80% de la población de este país tenía y tiene sus orígenes en distintas partes de España. Cuando Juan Ponce León pone su asentamiento en Puerto Rico, se toma de mujer a una indígena y nacen esos primeros puertorriqueños mestizos. Ahí podemos decir que ese preciso momento es donde nace el gentilicio de los puertorriqueños. Desde que la isla adquirió el nombre de Puerto Rico, podíamos decir que fue la epigénesis del fenómeno ese de llamarnos puertorriqueños. Así que la descendencia de nosotros es un crisol de razas que tiene que ver con las razas europeas. Pero dentro de los españoles hubo múltiples razas que vinieron aquí. Mi punto de vista es que el puertorriqueño no conoce sus raíces porque no conoce su historia, su verdadera historia, no la que está en los libros, porque la que está en los libros está manipulada. Y ya en ciertos círculos en España empiezan a reconocernos como los españoles perdidos o los españoles secuestrados de 1898. Y volvemos a los canales de Puerto Rico Provincia TV. Vamos a empezar con la lectura de qué fue eso de la crisis del gabinete de Luis Muñoz Rivera. Vamos a empezar por el capítulo. Vamos a poner los espejuelos porque los necesito. Por aquí. Empezó en 1899, después que firmaron el Tratado de París, ¿verdad? Como estaba empezando la invasión, no se había creado la ley Foraker, estaba en proceso. En ese año 1899 estaba en eso, estaba en esa transición. Y quienes estaban gobernando en Puerto Rico eran unos generales militares, porque hubo una guerra, una invasión, y eran ellos los que hacían la transición a un gobierno civil. En el caso de Puerto Rico llegaba la ley Foraker. Antes de eso, pues esos gobernantes, y hubieron 3 gobernantes militares. Déjame explicarle. El primero era John R. Brooke, que gobernó desde el 18 de octubre de 1898. El otro, Guy B. Henry, alias Malaspulga. Así le dice mi abogado, Malaspulga. Y fue que durante su periodo, que fue el periodo que empezó el 9 de diciembre de 1898 a gobernar, los soldados de él estaban en Ponce y allí se portaron mal. Empezaron a hacer cosas que llamaron la atención y se quejaron. Y hubo un editor de un periódico local y escribió un artículo hablando mal de esos soldados americanos. Y eso llegó a oído de este general. Y vino este general, se enfureció tanto que fue allá a arrestar y a cerrar el periódico en Ponce. Entonces le pusieron eso porque era muy bravo, y es que él era bravo porque era racista. Ellos vinieron con una mentalidad, eso se dice en las crónicas aquí. Ellos pensaban que si los puertorriqueños no se gobernaban o no actuaban o no pensaban como los americanos, pues eran inferiores por eso. Hello. ¿Qué es eso?
porque yo sea diferente a ti, yo soy menos que tú. Hello. Esa era la mentalidad, lamentablemente, del americano de esa época. Nos trataron así de inferior porque éramos diferentes. Nada, es que somos otra cultura, otra raza, qué sé yo. Tú no puedes venir con esa. Pues ese señor actuaba así. Y él tuvo problemas. Especialmente tuvo problemas porque en esa época estaba el gabinete de Luis Muñoz Rivera, porque Luis Muñoz Rivera, recuerde que el 27 de marzo del 98 ganó las elecciones, ¿ok? Y fue gobernador, y estaba el gabinete de él electo por el pueblo. Estaba la Carta Autonómica vigente todavía en esa fecha de 9 de diciembre del 98. Pero ¿qué pasa? Luis Muñoz Rivera y su gabinete no era compatible con este señor, con este general, B. Henry. Eran dos mentalidades opuestas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Lo voy a leer. No le gustó tanto al general, ¿qué es lo que él hizo? Como el general tenía poder absoluto, lo disolvió el gabinete. Dice aquí, el 12 de febrero de 1899 disuelve el Consejo de Secretarios, anunciando que lo consideraba incompatible con los métodos americanos y el progreso, y lo sustituye por un sistema de departamentos análogo al que luego se establece en la ley Foraker. O sea, porque Luis Muñoz Rivera y su gabinete, que eran de descendencia española y tenían una mentalidad española en esa época, no eran iguales a la manera de pensar americano, pues lo disolvieron. Un gabinete electo por el pueblo. Más adelante, lo voy a explicar aquí. Más adelante, no vamos a anuncio, ¿verdad? No vamos a anuncio porque esto realmente no es muy largo lo que vamos a contar hoy en esta cápsula. Más adelante, en la página 175, porque estamos en el capítulo La reacción local. Cómo reaccionó el pueblo de Puerto Rico ante la guerra, ante la invasión y todo eso, que en videos anteriores se lo expliqué. En la página 175 habla lo siguiente, se lo voy a poner ahora aquí a leerlo. Dice, la reacción. Más adelante habla hasta desembocar en la crisis del gabinete de febrero y la salida de Muñoz Rivera del país. Se lo voy a poner voy a empezar desde arriba del segundo párrafo. Según se prolonga el gobierno militar y se retardada la liberación del régimen, la visión de Muñoz Rivera, atenta a las realidades políticas del momento, se ensombrece. En los comienzos, el presidente del Consejo Insular tuvo buenas relaciones con Brooke, el primer jefe, el primer general militar, pero sus nexos con Henry se tornaron pronto tirantes. Es que Henry era racista y era así. Hasta desembocar en la crisis de gabinete de febrero de 1899 y la salida de Muñoz Rivera del país. Muñoz Rivera se tuvo que ir de Puerto Rico. Lo desenterraron. Así que imagínate en qué crisis estuvo eso. El país empezó a quedarse sin gobierno y sin nada, con un tirano como ese señor Henry Malaspulga, que estaba gobernando porque era la manera así tirana, racista de gobernar. Y Puerto Rico estaba, tú sabes, al garete. Más abajo, escribe aquí José Trías Monge una nota que escribió Luis Muñoz Rivera cuando regresó a Puerto Rico en 1902. Dice, febrero de 1902, Muñoz Rivera escribía: desde hace 3 años o más, desde el 25 de julio del 98 o antes, solo creo en la pérdida de la patria de los patriotas. Nuestro Puerto Rico recibió entonces la herida mortal y va agonizando poco a poco sin que sea posible impedir que sucumba. En adelante habrá abundancia, bienestar físico, riquezas de frutos y de metales, pero no habrá patria. Eso es una nota que escribió Luis Muñoz Rivera en ese entonces. Esto le dejo, vamos a una conclusión de esta cápsula de historia, que la gobernación
de a principios del siglo XX, debido a la invasión norteamericana a Estados Unidos, fue de malestar y fue negativa. Esa gente vinieron con una mentalidad de que si tú no piensas como yo, tú estás mal, tú eres inferior a mí. Y así gobernaron los primeros 50 o 60 años de existencia en Puerto Rico. Gobernaron así. Y no lo digo por decir yo. Mi madre y mi familia fueron testigos de eso. Y me contaban historias terribles. Y con esta crisis se muestra lo cruel que fueron esos gobernantes americanos en Puerto Rico, que disolvieron así sin ningún acto democrático. No le preguntaron al pueblo, porque esos señores del gabinete fue puesto por el pueblo de Puerto Rico. No le preguntaron al pueblo si estaban de acuerdo o no. Ellos fueron tiranos, fueron dictadores, esos militares. Entonces mucha gente se queja, no, porque hubieron tiranos y gobernantes así que eran dictadores españoles, sí lo vieron, pero los sacaban. A Palacio lo sacaron, lo destituyeron, y a otros más los destituyeron. Pero este señor no destituía a nadie. Lo reemplazó otro porque ellos estaban por un tiempo y después le ponían otro, lo reemplazaba a otro. Pero fue terrible lo que hizo este señor. Los dejo con esta. Pongan sus comentarios abajo en la parte de comentar. Y nos vemos en el próximo video de Cápsula de Historia. Nos vemos y Dios los bendiga.